Imagina la apertura de un juego de billar. A pesar de golpear la bola blanca con aparentemente la misma fuerza, desde casi la misma posición, muy raramente presenciarás exactamente la misma apertura dos veces, porque la complejidad de la interacción entre 15 objetos esféricos que chocan entre sí es simplemente demasiado impredecible. A pesar de que podrías grabarlo todo y verlo fotograma por fotograma e identificar la cadena exacta de causalidad que lleva a cada una de las bolas a su posición final, lo más probable es que ni aun así serías capaz de replicarla. Una apertura de billar es un caso de estudio en la teoría del caos, el estudio matemático que se centra en el comportamiento de los sistemas dinámicos, muy sensibles a cambios en sus condiciones iniciales. La segunda mitad de la saga de las hormigas quimera de Hunter x Hunter es un intento de reproducir este tipo de caos en una trama narrativa. Literalmente es un análisis, casi fotograma por fotograma, de una gran cantidad de objetos distintos interactuando unos con otros, basándose en la impredecible condición inicial de su interacción. Pero antes de sumergirme en eso, debería abordar el hecho de que Hunter x Hunter tiene 148 episodios y que la subsaga en la que he elegido enfocar este vídeo comprende solo 30 de ellos. Eso es porque, aunque creo que toda la serie es excelente, este fragmento específicamente es lo que hace que sea una de mis favoritas. Cada una de las sagas de Hunter x Hunter tiene un concepto y un tono tan dispares entre sí que podrías fácilmente evaluarlas individualmente como si fueran series distintas o independientes, y aunque luego explicaré la forma en la que el resto de la serie refuerza esta pequeña odisea dentro de la obra y cómo permite que ocurra en primer lugar, creo que la calidad de esta historia es muy diferente a la de, digamos, Yu Yu Hakusho, un manga del mismo autor, que varía en calidad de saga a saga, pero en la que sus aspectos más valiosos provienen de la progresión del protagonista a lo largo de la serie. Hay mucho que decir sobre el desarrollo de Gon y Killua en Hunter x Hunter, pero ese desarrollo no es el factor principal que hizo que la serie se convirtiera en una de mis favoritas. He visto a fans de Hunter x Hunter quejándose de la sobreabundancia de narración en la saga de las hormigas quimera, y aunque me resulta comprensible porque muchos pueden no estar interesados en esta saga en general, creo que es un despropósito total el desacreditar el narrador como hacen algunos. Sin narración, o el constante uso de escenas a cámara lenta y una atención ridículamente precisa a los detalles, la saga no sería nada en absoluto. Una gran parte de ella sucede en solo 2 minutos a tiempo real, y toda la saga dura aproximadamente 1 hora. Si lo vieras a cámara rápida, sin ninguna narración o explicación, sería todo totalmente incomprensible, simplemente un montón de personajes corriendo de un lado a otro y matándose entre ellos. Y si quieres experimentar esto último que he dicho, no tienes más que ir a ver uno de esos vídeos de YouTube en los que, en efecto, te muestran todo el conflicto a tiempo real desde todos los puntos de vista, y lo que ves no es más que un completo caos de interacciones inesperadas y confusas. ¿Es un poco excesivo que casi un episodio entero esté dedicado a explicar por qué Killua ha decidido darse la vuelta después de correr por un pasillo? Quizás. Pero hay una diferencia obvia y masiva entre ver a Killua correr por un pasillo y luego dar media vuelta y correr hacia atrás, y una explicación en profundidad de no solo el increíblemente complejo conjunto de razones por las cuales tuvo que dar la vuelta, sino también las consecuencias igualmente intrincadas de tener que hacerlo. Puede que al describir esto a secas suene pretencioso o aburrido, pero sin duda se hizo un esfuerzo hercúleo para justificar la funcionalidad de esta saga y para ganarse la atención y el interés del espectador, lo cual sin duda puede ser difícil de mantener si la ves semana a semana en vez de un tirón. Todas las personas a las que les he dicho que se vuelvan a ver la saga de una sentada, una vez terminó la serie, han afirmado que la han disfrutado mucho más, yo incluido, así que tómalo como una recomendación si aún no lo has hecho. La primera parte de la saga de las hormigas quimera puede ser costosa de ver, porque no es más que un armazón narrativo, una cantidad absurda de preámbulo e introducción que era necesaria para establecer su gigantesco elenco de personajes y una interacción de poderes profundamente entrelazada, que tendremos que comprender para que la confrontación final avance sin problemas. Sin todo esto, la batalla final sería como ver un juego de ajedrez sin saber cómo se mueven las piezas, y este juego tiene muchas más reglas que el ajedrez. No solo tenemos que saber cómo se juega el juego, también tenemos que saber las estrategias que los jugadores planean usar e incluso la naturaleza de cómo se desarrollaría el juego si todo fuera según lo planeado.
Por ello, todos los elementos se establecen con tal rigurosa meticulosidad que cuando el juego comienza y las cosas inmediatamente se desvían del plan original, la tensión se dispara por los cielos, y los siguientes 30 episodios te ponen contra la espada y la pared, al ver cómo personajes que amas en ambos lados del conflicto son empujados a una situación en la que aparentemente podría pasar cualquier cosa. Pero en realidad todo está yendo en una trayectoria clara y directa, simplemente no es la prevista. Nuestra bola blanca fue golpeada desde un ángulo un grado más allá de donde se suponía que debería de estar, y ahora todas las bolas están yendo en direcciones completamente nuevas, rebotando de bolas con las que no se suponía que deberían de chocar y metiéndose por agujeros que no contemplábamos inicialmente. Un personaje odioso es asesinado cuando un enemigo cae sobre él, descendiendo de la nada del cielo, y esto es tan asombroso como hilarante, mientras que tiene un efecto considerable en todo lo que ocurre. A veces nuestro sistema caótico conduce al tipo de batallas épicas y emocionales que el género nos ha preparado para esperar, desembocando en una de las mejores escenas de lucha jamás animadas, entre dos personajes titánicos, opuestos tanto física como ideológicamente, y con más trucos bajo la manga de los que incluso teníamos conocimiento al principio. Pero también nos conduce a momentos tontos, extraños, impredecibles, bellos, conmovedores y crueles, que nos sorprenden totalmente por el mero hecho de que suceden, y que tienen sentido debido a la naturaleza y las características del juego. Por ejemplo, la forma en la que el antagonista final es derrotado sería completamente decepcionante en una saga de acción de una serie de peleas normal y corriente. En lugar de desplegar un superpoder increíble al final de la lucha de 5 episodios, el villano es envenenado y muere agonizando lentamente. Pero en el contexto de este juego es la forma más apropiada para que las cosas discurran, y sucede sin siquiera privarnos de las palizas y combates épicos que esperábamos, los cuales vinieron antes, e incluso se detiene para ofrecernos una escena desgarradora al final. Que la naturaleza caótica de la situación sea tan convincentemente impredecible y aún así pueda cumplir con todos los grandes requisitos que anhelamos en una historia, es un testimonio del genio de Togashi y de la gran cantidad de esfuerzo que empleó para hacer esta saga posible y realizable en primer lugar. Considera cuán difícil sería para una historia como esta el existir en cualquier otro contexto, aparte de en un manga de peleas, popular, de larga duración y de un autor bien establecido, y con dos personajes principales increíblemente queridos y un mundo tan interesante. Pero incluso con la utilidad que conlleva el tener un mundo y unos personajes tan complejos ya establecidos, junto con todo un sistema de poder increíblemente intrincado, imagínate a un autor de manga tratando de presentar esta historia a un editor por sí sola. Sí, el plan es pasar unos 40 episodios montando este gran encuentro y luego mostrar toda la batalla a cámara lenta con un narrador explicando cada movimiento en detalle exhaustivo. Y la mitad de los personajes van a morir sin ninguna clase de clímax, así de casualidad. Quiero decir, Togashi salió con la suya presentando una historia compleja en un estilo que literalmente nunca había visto antes, usando una serie de manga ya popular y conocida con su público de lectores dedicados y guiándolos al abismo de esta alocada idea antes de que siquiera pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando. Y además nos hizo amarlo durante todo el proceso al escribirlo tan malditamente bien. Yo soy escritor y a veces intento hacer cosas similares en mis propias novelas, y la verdad es que orquestar tal amalgama de personajes, contexto y situaciones para que luego se una todo perfectamente en cada lugar como si de las piezas de un puzzle se tratara, es un gran reto, sobre todo porque paradójicamente debe de dar la impresión de ser todo caótico e impredecible para el propio lector, cuando en realidad ya desde un principio la cosa se iba a desvariar. Lo cierto es que enteramente dentro del funcionamiento de la narración de Hunter x Hunter encontramos las puertas y la libertad de acción que Togashi se dejó en la historia desde el principio, quizás habiendo aprendido la lección de la forma en la que el aumento constante de la fuerza y los niveles de poder de los personajes de Yu Yu Hakusho llevaron a la serie a su final. El mundo de Hunter x Hunter no solo es enorme, está lleno de misterio y está prácticamente inexplorado, sino que además Togashi procura mantener a sus protagonistas débiles, de una manera que nunca había visto antes en esta clase de serie. Aunque Gon y Killua siempre están progresando, y la obra se asegura de dejarnos claro que tienen mucho talento y son monstruosamente hábiles y poderosos y tienen un potencial increíble, no hay escasez de personajes que eclipsen o anulen o contraataquen completamente sus habilidades. Y es por eso que podemos sentir constantemente que su bienestar y el de sus amigos pueden estar en peligro.
Es raro presenciar una serie que trate a sus personajes como si fueran de usar y tirar, como lo hace esta, o que retire a sus protagonistas de los magnos roles de héroes para que jueguen un papel secundario en un conflicto mucho más grande, y aún así encuentre formas de proporcionarles escenas épicas en el trasfondo de dichos conflictos. Pero si solo amara Hunter x Hunter por ser una de las series de acción más elaboradas y atractivas, y por su desenfrenada técnica de arroja cada idea a la pared hasta que una se pegue, que actúa como el empuje principal de la historia, entonces sí, me encantaría, pero no creo que estuviera en la lista de obras de ficción que conectan conmigo fuertemente a un nivel personal e íntimo. Es la humanidad, la sutileza y los pequeños detalles y los momentos más inquietantes y memorables de esta historia los que hacen que siga pensando en ella incluso muchos años después de haberla visto. Si también te gustan los análisis exhaustivos o detallados, entonces quédate por mi canal mientras sigo explicando por qué cada uno de mis animes y cosas favoritas e interesantes son mis animes y cosas favoritas e interesantes. Échale un vistazo al resto de mis vídeos en ambos canales si necesitas más contexto sobre quién soy y cuáles son mis gustos. Y como siempre, gracias de nuevo por ver el vídeo, yo he sido Senshiniko y nos vemos en la próxima.